hablando de construcciones, hace unos 4 días que un grupo de ingenieros se apersonó a las instalaciones de Diario Libre con la denuncia y aprovechar el medio para hacerle un llamado al Ministerio de Obras Públicas y también al propio Ministerio de Educación, que son más de 50 los ingenieros que se quejan de que no les han pagado el resto de la construcción de las obras que iniciaron hace más de 5 años, que ya están terminadas desde hace más de 5 años. Ahora que el ministro de Educación está hablando de ponerle control a esas cosas, ¿verdad? Pero estos ingenieros se quejan de que el actual ministro de Educación no les quiere pagar su trabajo si el presupuesto de aumento de la obra excede más del 25%. Entonces ellos explicaron que muchas veces, en la mayoría de esas escuelas, el ministerio quería que la escuela arrancara, pero no estaba el solar. Tenía un modelo que finalmente cambiaba y se incrementaba el precio. Y que incluso hay ingenieros ahí que las cubicaciones, en la cuarta o quinta cubicación, ya el cambio de modelo o el cambio de situación había generado un excedente de mayor del 25%. Y que a ellos les extraña la postura asumida por el licenciado Peña Mirabal, porque él firmó, siendo viceministro administrativo de Educación, firmó todas las partidas y todos los ajustes en la construcción de las obras. Y que ellos tienen esos documentos y lo mostraron a Diario Libre. Entonces sería conveniente en este momento que el Ministerio de Educación pues aclarara con estos ingenieros, ¿verdad? Porque está hablando... De la misma manera en que se va a someter a la justicia a aquellos que se les erogó, se les desembolsó, se les dieron ubicaciones y no continuaron o no completaron la obra, también hay que cumplir con las obligaciones del ministerio. Además, eso es fácil, hágale una auditoría. Eso dicen ellos, llámense al ingeniero, al licenciado Castillo, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para que haga una auditoría y ellos dicen, miren, esta escuela, arranque, yo te voy a dar la primera, la segunda ubicación, pero tú no me has dicho dónde está la escuela y el solar no está. Mira, es en base a este modelo, esta escuela cuesta tanto hacerlo, pero resulta que después se cambiaba el terreno, el modelo cambiaba y había un incremento en el precio. Y se determinaba desde las primeras ubicaciones. Y eso fue aceptado y firmado, según ellos, por el propio ministro Peña Mirabal cuando era... Pero se supone que para eso debieron hacer un adendum. No, al contrato. No, hay adendums y hay ajustes firmados, según ellos, por él cuando era subsecretario administrativo. De todas maneras, eso no es tan difícil. O sea, usted lo que tiene que buscar es una comisión que no dure todos los años y que se haga una auditoría a esas obras para cumplir, porque yo no concibo, y tú recuerdas aquella vez que yo hablaba de que los primeros 2 años se gastó el presupuesto del 4%, no se invirtió, que era la diferencia. Y yo no concibo que un ministerio como Educación tenga deudas. Es que no puede ser. Es que ahí debe haber sobrante porque ya... Tenga deuda. Ya o sea, esto no se ha refrenado en la parte de la infraestructura porque ya se ha construido una buena parte. Una buena cantidad. Sí, se han llenado prácticamente los cometidos. Entonces, ¿qué ha pasado también con una revisión del personal administrativo que lo prometió Navarro? Y que aquí quedó demostrado con las auditorías hechas en el Ministerio de Educación que los gastos administrativos en personal administrativo superaban los docentes. Y el señor que estaba ahí, Navarro, se comprometió a hacer esa auditoría y nunca la hizo. No sabemos si en esos aprestos está ahora el ministro Peña Mirabal, que ojalá que pues se realice una profunda revisión de lo que pasa ahí. Y la auditoría demostró que fue un escándalo cómo había en una escuela 7 y 8 y 10 conserjes y cómo el Navarro decidió nombrar directores de distrito, en adición a los que estaban nombrados, que recibían sus recursos, y los otros también. Había duplicidad de erogación duple de recursos. Entonces, ese escándalo que se le destapó a Navarro y que nadie sabe en qué paró, es uno de los retos que tiene el licenciado Peña Mirabal ahora. Mira, esos son de los grandes cambios que tenemos que hacer. La función del Congreso es fiscalizar al Poder, una de ellas, fiscalizar las ejecutorias del Poder Ejecutivo.
Aquí se descargan los presupuestos, la ejecución presupuestaria, como si fuera una rutina. Tú ves que de vez en cuando sale alguien, pero no he visto todavía al primer ministro ser llamado al Congreso de la República para que explique las partidas que estaban consignadas en este presupuesto para el puente de la Yagüita de Pastor, que no se hizo el puente de la Yagüita de Pastor. Yo quiero que usted me diga dónde usted metió ese dinero y cuál fue la autorización para usted hacer la transferencia de ese presupuesto que usted tenía ahí aprobado por el Congreso para usted llevarlo a otra partida. Todavía no he visto el primer ejemplo de eso. Y miren, una de las cosas que tendremos que agradecerle al Partido de la Liberación Dominicana son todas las medidas, contrario a lo que podría pensarse, todas las medidas de transparencia que se han adoptado en sus gobiernos, todas las leyes de transparencia que tiene hoy el país se han adoptado en gobiernos PLDistas. El marco. El marco jurídico. No las garras. No, son no, las necesarias. el marco jurídico. No, y tiene sanciones también, porque las sanciones son las garras. Pero la ley de transparencia, la ley de contrataciones, la ley de información, de libre acceso a la información pública. Si no tuviéramos ninguna de esas herramientas que fueron creadas, paradójicamente, por los gobiernos del PLD, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, muchas de las cosas que hoy se saben no se supieran, porque no había esas herramientas. ¿Cómo uno podía investigar, por ejemplo, la nómina de una institución del Estado en la época de Joaquín Balaguer o en la misma época de los gobiernos del PRD? No estaban las herramientas, ni había facilidades, ni es verdad que un incumbente, yo iba a decirle a él, mire, yo necesito la nómina para saber cuánto de su familia usted tiene trabajando aquí. Todas las leyes, sin excepción, que tenemos hoy como marco para control de las inversiones, control de las contrataciones, control de la transparencia, de los presupuestos, todo del libre acceso a la información, todo lo ha creado los gobiernos del PLD, que lamentablemente esas mismas normativas son las que la gente entiende que no se han cumplido y que se han demandado justamente que se cumplan, salvo en el caso de la ley de contrataciones, que ahora se plantea una modificación, ya se le entregó al presidente para ser sometida al Congreso de la República, para hacerla mucho más transparente, mucho menos, o sea, menos vulnerable, con menos ventanitas para que se puedan tirar. Y mira que es rígida la ley de contrataciones, pero siempre hay una ventana por donde se tire, siempre habrá alguien que quiera violarla. Le dejaron el bajadero de las situaciones de emergencia. Lo aprovecharon muchas entidades para hacer diabluras. Pero el libre acceso a la información pública permitió descubrir esas cosas. Todas esas cosas. Lo que a uno, y eso es bueno, estoy contigo, lo que a uno le sorprende es cómo estadistas, presidentes que promovieron esa transparencia, no se ocuparon de aplicarla, o fueron obsecuentes, permisivos, para no perseguir a quienes violaron eso. Que eso es lo que se le endilga, se les critica, se les censura. Pero el mismo ordenamiento para las empresas públicas está ahí, y hay que ver el sistema de control que tienen las empresas públicas, pero hay gente que la viola. Y para eso debía estar el Congreso de la República, que no tiene que ser el presidente de la República. ¿Tú sabes cómo se logra? Aún en el marco de un Congreso politizado como el nuestro y desacreditado, separando las elecciones. Porque ya el impulso del Congreso no sería la ética, ni la supervisión por defender el Estado. Lo harían por oposición, pero jugarían el papel. Mientras tanto juegan ese papel, en lo que cambiamos eso. Yo creo que ese papel no lo ha jugado el Congreso de la República, sobre todo la Cámara de Diputados. Eso es una extensión de un partido político. No, es que no solo ha sido cuando el Congreso ha pertenecido. No, porque lo fue cuando el PRD. Lo fue cuando el PRD, tampoco. Si no era cuando el doctor Balaguer. Y ahora lo es una extensión del Partido de la Liberación Dominicana, o sea, no juegan ese papel.
Eso lamentablemente no lo hemos tenido. No cumplen con esa obligación, porque no es jugar ese papel, es cumplir con esa obligación, que es la primigenia, es la prioritaria. Pero aquí... Y que se someta a la justicia. ¿Tú no viste que nos pasamos 2 meses entre el susto de una reforma constitucional y se quedaron 40 proyectos que debieran haber estado sancionados por el Congreso? Y entonces, Le estábamos pagando a un grupo de vagos que lo que estaban ejerciendo actividad política, y estaban también los de la oposición en eso. bueno, Porque vamos. ¿cuántas sesiones no se suspendieron por inasistencia de... por inasistencia. Vamos a publicidad, venimos ahora. Por favor, quédese con nosotros.